Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinario desde el Centro de Educación e Información Ambiental de Casa de Campo. Hoy os vamos a hablar del pasado, presente y futuro del vivero de Casa de Campo y de algunos de los otros viveros que hay en la ciudad de Madrid. Y para ello contamos con tres ponentes que llevan cada uno en sus espaldas más de 25 años dedicándose al tema de los viveros. Y sobre todo, bueno, comentaros que hablarán también, además de la evolución de los viveros, deciros también que, como siempre, tenéis un chat en el que podéis ir dejándoles las preguntas, ¿vale? Y que luego al final del webinario os las irán contestando, ¿vale? Bueno, primeramente vamos a contar con la colaboración de aquí a mi izquierda de Luciano Lavajos, que es jardinero y paisajista y educador ambiental también, y que nos va a contar un poco sobre el pasado de los del vivero de Casa de Campo, sobre todo. Aquí os dejo con él y pues nada, mucha suerte. Muy buenos días. En principio, muchísimas gracias al Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo y al Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid por darnos este espacio, que siempre es muy de agradecer, que podamos hablar de un sitio tan querido como es la Casa de Campo y el núcleo inicial de esta Casa de Campo. Eh, Me ha tocado hablar de la parte, yo podría decir quizá más por un lado más sencilla, porque es la parte así que tenemos más información, porque el futuro, bueno, ya veremos a ver, ¿no? De momento lo de la bola de cristal nos cuesta un poco comprenderlas. Así que las casas de campo es un término que se utiliza desde el mundo clásico, son residencias suburbanas, residencias alejadas un poquito de los núcleos urbanos, donde los nobles, las monarquías, la gente de posibles, pues tenía su residencia veraniega, su residencia de vacaciones, y esta es una tradición que podríamos llamar intercultural, que se remonta al mundo clásico, pero que también recogen, bueno, nuestros antepasados andalusíes. Eh, Nuestro pasado tiene mucho que ver con las villas suburbanas italianas, como esta Villa Medici, que si nos ponemos a pensar, pues tiene mucho parecido con lo que podía ser los paisajes que tenía en nuestra casa de campo en el siglo XVI. Una casa grande, cerca de un curso de agua, y la ciudad al final en lontananza ahí dibujada. Nuestra casa de campo era un vergel en un entorno totalmente desarbolado, un entorno de baldíos. Los combustibles eran escasos en el momento este del siglo XVI, por tanto, lo que no estaba protegido claramente con una valla y con un guarda, pues los árboles se cortaban, se hacían leñas, era muy complicado criar árboles. Y ya desde el siglo XVI esta preocupación era, bueno, estaba por todos los lados. Ahora tenemos una preocupación con el cambio climático. En aquel momento era porque nos quedábamos sin árboles, nos quedábamos sin vegetación. Y quedarnos sin árboles y sin vegetación era que no podíamos cocinar, que no podíamos calentarnos, etcétera. Eh, Muy interesante comentar que el espacio este del que vamos hoy a comentar, pues era un espacio que lo tenemos todavía, prácticamente como estaba en aquel momento. Bueno, en aquel momento eran huertas, eran jardines y ahora tenemos pues el mismo espacio organizado como un vivero municipal. La Casa Grande era la Casa de los Vargas, un edificio que se construyó en 1513, que muy probablemente contaría con un jardín, aunque no tenemos datos. En ese jardín se cultivarían plantas ornamentales, seguro, y también se reproducirían, porque en aquel momento no había viveros comerciales, por tanto, las mismas plantas que se ponían en el jardín, las mismas reposiciones o cuando se introducían plantas nuevas, se cultivaban en el mismo sitio. En raras ocasiones se traían de otros lugares. Sabemos, por ejemplo, que en los jardines ya que tenemos
tenemos varias imágenes como esta de finales de mediados del siglo XVII. Este es el plano del Teseida. Sabemos qué plantas había en la casa de campo. Y ya digo, casi con toda posibilidad, casi con toda seguridad, la mayor parte de ellas se cultivaban ahí. Sabemos que en algún momento se introdujeron tilos, por ejemplo, que venían de Bélgica, que venían de los Países Bajos, o bojes que traían del Alto Tajo, que es una zona que había personas que se dedicaban a eso. Iban con las caballerías, hacían sus cepellones de bojes y se los traían para Madrid para ponerlos en los jardines reales. Las plantas de la casa de campo tenemos mucha información, porque el primer libro de plantas que se publica en castellano data de la casa de campo. Son informaciones de la casa de campo, por tanto sabemos que más o menos 200 plantas, tanto árboles como arbustos, como flores, como herbáceas, se cultivaban en la misma casa de campo. En este cuadro de Félix Castelló vemos las plantas estas. Vemos los cuadros recortados, los setos bajitos recortados, los naranjos, los frutales en mafeteros y bueno, sabemos qué plantas eran esas y conocemos las técnicas de cultivo de ellas. ¿Cómo lo sabemos? Porque un jardinero de ese momento, de finales del siglo XVI, publica un libro, Agricultura de Jardines, en el que nos cuenta todas estas particularidades de las plantas. Nos cuenta cómo se cultivan, cómo se reproducen, si quieren mucha agua, si quieren poca agua, características singulares de todas estas plantas. De manera además muy sintética. Era un jardinero de pocas palabras. Este hombre recogería, seguro, la tradición anterior. Este hombre llegó a la casa de campo alrededor de 1590, cuando los jardines ya estaban consolidados, cuando los jardines ya estaban hechos. Y conocemos parte del equipo de jardineros y la información que él recoge, como pasa casi siempre, pues sería información de los jardineros anteriores, personas que estaban cultivando plantas en la casa de campo desde mediados del siglo XVI. Este libro de agricultura de jardines se inspira en buena parte en una publicación muy anterior de 1513, Agricultura General de Alonso de Herrera, que era la Biblia de los agricultores y de los jardineros de ese momento. Se publica en castellano, es una primera publicación muy, muy antigua, es decir, y que recoge datos. Este hombre dice, he aprendido muchas cosas con los moros de Granada, o sea que él conoció gente que vivía en ese momento. El diseño actual que tenemos del reservado es un diseño del siglo XVIII, muy parecido. Sorprendentemente coincide casi los cuadros de cultivo, coinciden sorprendentemente. El vivero de la casa de campo que conocemos ahora se empieza a crear a partir de 1805, donde nos llegan informaciones que los reyes a Pierre Dirac, un jardinero francés, le encargan la creación del vivero. A partir de 1817 aparecen invernaderos de reproducción. Aparecen invernaderos muy parecidos a estos y también invernaderos tipo cofre, que ahora se utilizan como oficinas en el vivero. El aspecto del reservado en 1932 nos muestra una cantidad importante de invernaderos, de estufas de reproducción y de cultivo, y bueno, ese aspecto nos puede dar idea de que allí se cultivaban plantas, que allí se reproducían plantas, se propagaban plantas. Había muchos tipos de invernaderos distintos, no había solamente un modelo. También se cultivaban plantas de interior, se adelantaban cultivos. Y bueno, pues para ir terminando, decir que históricamente los jardines de reservado y el vivero han coexistido. No había esa diferenciación que se hace ahora entre vivero comercial o vivero de producción y jardinería. Era lo mismo. En el mismo sitio donde se reproducía y se cultivaba, luego se exponían las plantas. La casa de campo es una singularidad muy importante que debe recuperarse, como esta galería de las grutas. Y no menos importante es el patrimonio cultural que albergan las huertas o viveros de la casa de campo. Una tradición que muy probablemente se remonta a época de los romanos, por tanto no podemos perder estas
15 hectáreas de huertas que tienen ahí, ya digo, una importancia singular en nuestro Madrid. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciano. Luego vendrá otra vez por si tienes alguna respuesta a las preguntas que nos hagan los oyentes. Y ahora os presento aquí a mi izquierda a Enrique Martín Fernández, que es jardinero municipal desde 1987. Entre el 94 y el 90 fue profesor de jardinería en escuela taller y trabajando en cooperativas de trabajos forestales y producción de planta. Desde 1994 está en el vivero de Casa de Campo como jardinero y podador, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, pues él nos hablará del presente del vivero de Casa de Campo. Os dejo con él. Buenos días. Como ha dicho Luciano, la distribución de lo que es la zona del vivero ha cambiado muy poco a lo largo de la historia. Aquí tenéis una foto del mapa antiguo y aquí tenéis una vista aérea de cómo es en la actualidad y podéis ver que los cuadros de plantación se mantienen y demás, que sigue siendo prácticamente igual. Lo que ha cambiado es pues las instalaciones que tenemos. Aquí veis una foto de las estufas. Tenemos dos, una caliente y otra fría, que la llamamos. Las dos tienen calefacción para mantener una temperatura constante en invierno y en verano, con apertura de ventanas cenitales y laterales y calefacción cuando hace falta. La diferencia es que la estufa caliente tiene calor de fondo en las mesas de cultivo para facilitar y acelerar el crecimiento de las raíces de las estaquillas. Aquí tenéis bandejas de estaquillas en lo que es la mesa, la cama caliente. Estos son los umbráculos, estructuras metálicas cubiertas por una malla de sombreo para dar protección a las plantas recién enmacetadas, sacadas de las estufas y para cultivar plantas que precisan de sombreo, que no aguantan bien el sol. Aquí tenemos cajoneras, que es donde hacemos las estaquillas de especies más rústicas, que no precisan calor de fondo, que van bien a la intemperie, y semilleros de árboles, que actualmente estamos haciendo varias especies de quercus, melias, fresnos, en fin, especies que no necesitan ningún cuidado especial y a la intemperie pueden prosperar. Estos son ya plataformas de cultivo, tanto de arbustos como de arbolado. Los arbustos pasan aquí toda la vida en el vivero, mientras que van desarrollando un buen cepellón y una buena parte aérea. Y los árboles, por el contrario, solamente pasan normalmente un año, a veces más, pero el cultivo se hace en suelo. Cuando se sacan del suelo, se pasan a contenedor y pasan, pues como mínimo un año haciendo un buen cepellón para luego asegurar su arraigo cuando lo llevan a las calles. Esto es el organigrama del personal, también a lo largo de los años cómo ha cambiado. Al principio las categorías eran más simples, simplemente había un jefe y muchos operarios. Ahora, pues con la especialización hay más categorías, tenemos más jefes y tenemos más categorías de personal que trabaja. Ahora mismo es casi paritario los trabajadores que tenemos. Tenemos dos encargados de medio ambiente, un hombre y una mujer, dos jefes de equipo, un hombre y una mujer, 4 técnicos auxiliares de jardinería, 2 hombres y 2 mujeres, y 14 oficiales, que ahí es donde se corta un poco la paridad, pero bueno, tampoco se lleva mucha diferencia. Somos 8 hombres y 6 mujeres. También estamos apoyados desde aproximadamente el año 2000
por escuelas taller o talleres de empleo, que normalmente suelen ser de mujeres, aunque a veces ha habido mixtos. Y también desde el año 2014 por una empresa que el ayuntamiento decidió privatizar parte de los trabajos que hacemos. Entonces contrataron a una empresa y son 12 o 14 trabajadores más. Entonces, a pesar de que ahora hay menos trabajadores municipales, pero con el apoyo de tanto de las escuelas taller como de la empresa, pues sacamos adelante no solo el mismo trabajo, sino más trabajo que antes. El destino de la planta son principalmente los parques y jardines para reposición de plantas, las calles, el arbolado viario y otros espacios públicos como pueden ser colegios, institutos, centros culturales, residencias de ancianos y demás. Y últimamente se han incorporado también los huertos urbanos. Aproximadamente desde que Manuela Carmena fue alcaldesa, se empezaron a crear en los barrios huertos urbanos y nosotros pues los surtimos de arbolado frutal y de arbustos también frutales, frambuesa, grosellas y demás. Bueno, lo que tienen de especial las plantas que producimos en los viveros es que intentamos esmerarnos al máximo en que la calidad sea cada vez mejor. Como muestra, pues aquí tenéis una foto de los contenedores que estamos empleando en los últimos años para dificultar e incluso hacer imposible la espiralización de las raíces, que es uno de los problemas más importantes del cultivo en contenedor de árboles, que luego hace que incluso los árboles se caigan cuando se plantan en los parques porque tienen la raíz ya viciada con ese crecimiento en espiral y que ya no son capaces de emitir nuevas raíces en todas direcciones. Aquí tenéis también la formación de copas. Desde que tenemos esta maquinaria especial para ello, pues sacamos los árboles con unas copas muy bien formadas, no como se hacía antes, que se llevaban los árboles del vivero prácticamente terciados o desmochados. Entonces ahora se lo llevan con su copa íntegra, no tan altos como serían si no se hubieran podado, pero la copa muy bien formada. Y otro aspecto del cuidado que ponemos en el desarrollo de la planta es, por ejemplo, estos protectores que usamos para evitar que los conejos se coman los troncos, que cuando hay falta de hierba, pues les gusta ir a roer los troncos, creando pues unas grandes heridas en la base de los árboles que incluso llegan a secarlos. Y aquí en esta otra foto de la derecha podéis ver los protectores que utilizamos para evitar los rozamientos con los cables que sujetan la planta y que sujetan el riego, que si no estuvieran esos protectores, pues harían heridas también muy graves en los troncos. Aquí tenéis la diferencia de los... Gracias. La diferencia entre los tres viveros que tiene actualmente el ayuntamiento. Este es de Estufas del Retiro, el vivero que se ocupa de la producción de herbáceas, sobre todo, anuales o vivaces, que son destinadas a embellecer las placitas y demás de los jardines. Y también se cría planta de interior, pues para espacios interiores del ayuntamiento. Y actualmente, como decía antes, desde la existencia de los huertos urbanos, también hacen semilleros de planta hortícola. El vivero de migas calientes, que está siguiendo el río Manzanares, igual que el nuestro, a orilla del río más arriba, y que se ocupa prácticamente de lo mismo que nosotros, solo que las instalaciones que tienen son menos especializadas. No tienen invernaderos, entonces lo que hacen es simplemente cultivar árboles en tierra. Y aquí tenéis unas bonitas fotos de lo que es el vivero de la Casa de Campo, con plataformas de arbolado,
plataforma, las cajoneras de arbustos y una bonita foto aérea desde el teleférico. Bueno, esto es la evolución un poco de la producción de planta a lo largo de los años. Como veis, antes se producía bastante menos, ahora producimos mucho más, pues gracias en parte a las instalaciones que hemos ido mejorando y a la maquinaria también. Ahora más o menos estamos produciendo unos 5.000 árboles que llegan a 10.000 uniendo los árboles que nos entran por sanciones, que ya os contaré más adelante de lo que son. Y arbustos producimos unos 100.000 propios y otros 50.000 que se compran al exterior, a otros viveros. Los criterios para elección de la planta que cultivamos pues son decididos evidentemente por los técnicos que llevan el vivero y se basan pues en la experiencia que tenemos de los árboles y arbustos que se dan mejor, que se piden más y a la vez vamos intentando introducir nuevas especies, sobre todo adaptadas a la xerojardinería, a un crecimiento con menos agua y con unas temperaturas más extremas, sobre todo en verano. Las temperaturas cada vez son más altas, entonces intentamos adaptar eso, las plantas que aguantan peores condiciones, aunque tenemos que seguir teniendo plantas que ya no cultivamos, como por ejemplo los castaños de Indias o los tilos, porque cada vez se dan peor, pero como a veces lo piden para reposición en algunas calles que ya están de castaños de India, pues tenemos que tener algunos para que puedan seguir reponiendo. ¿Cómo llega la planta al vivero? Pues en parte es plantel comprado, como este que veis aquí, una partida de lonífera nítida que tenemos aquí en la estufa acelerando el crecimiento de las raíces para posteriormente macetarla y pasarla ya a cultivo en exterior. Aquí tenemos un cuadro de planta madre del que sacamos estaquillas para producir nuestras propias plantas y aquí tenemos un semillero de arbolado, en este caso es de Ceratonia silicua, algarrobo, que es la primera vez que lo producimos. Bueno, pues para ver qué tal se adapta al cultivo en Madrid. Sabemos que aguanta porque hay buenos ejemplares en algunos lugares de Madrid, entonces vamos a ver qué tal se da su cultivo para ver si podemos hacerlo a gran escala. Bueno, aquí os voy a contar un poco del tema de las sanciones que os decía antes. Hay una ordenanza ya antigua en el Ayuntamiento de Madrid que dice que cada árbol que se corta tiene que ser compensado con tantos ejemplares de la misma especie como años tuviera el árbol que se ha cortado. Esto actualmente, desde hace ya unos años también, lo tenemos una tabla de equivalencias, de manera que somos un poco flexibles en cuanto a la especie. Porque si cortan chopos que actualmente no se usan, pues en vez de reponer 50 ejemplares de chopo, le damos un valor económico y se corresponde, pues por ejemplo, con 20 ejemplares de fresno. Entonces, pues aceptamos que nos paguen 20 ejemplares de fresno. O vamos, que se puede variar la especie siempre que se mantenga el valor económico. En cuanto a los costes de producción de la planta que producimos, también ha ido variando con el paso del tiempo. Desde los riegos a manta que hacíamos antes, y además con agua potable del canal de Isabel II, a los riegos que utilizamos ahora por goteo y con agua regenerada, pues el ahorro tanto económico como ecológico es importante. También utilizamos los riegos por aspersión, que antes era prácticamente a mano con manguera, igual ahorrando bastante agua ahora al ser por aspersión y además con agua regenerada.
El abono que utilizamos en parte es del escuadrón ecuestre de la Policía Municipal, mulch proveniente de la planta de compostaje del ayuntamiento, que emplea todo el material vegetal de las podas del arbolado urbano, lo trocean y lo compostan, de manera que luego nos viene al vivero para utilizarlo como mulch o como compost. Si viene fino y bien fermentado, también lo utilizamos como abono. Y luego, en cuanto a los tratamientos que damos a la planta, antes era todo tratamientos químicos muy agresivos y muy venenosos, y ahora utilizamos lucha integrada. Cada vez paulatinamente se han ido utilizando menos tratamientos químicos venenosos. Utilizamos, por ejemplo, jabón potásico y, muy importante, la suelta de insectos depredadores, de plagas. Entonces, a lo largo del paso de los años, hemos visto cómo se ha ido equilibrando de manera ecológica mucho la población de insectos que hay, y ya prácticamente no tenemos plagas. Cuando hay una plaga, pues se trata con jabón potásico, y luego, si vemos que es muy grave y con eso no se reduce, pues se sueltan ejemplares depredadores. De esta manera, pues como veis aquí en la foto, cada vez tenemos más insectos polinizadores, que también favorecemos con esto que veis aquí, que es un hotel de insectos, que tenemos varios a lo largo del vivero. Y bueno, pues creo que ha mejorado bastante desde que yo entré, que ya fueron hace 30 años, hasta ahora. Se puede ver un cambio notable en el vivero. Bueno, y por mi parte, lo doy por terminado y dejo el paso a Gemma, que nos va a hablar con su bola de cristal de cómo ve el futuro del vivero. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, seguro que te han quedado un montón de cosas por contar de todo lo que hacéis, pero bueno, por lo menos ya nos pone el caramelito en la boca. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a Gemma Sánchez, que es jardinera municipal desde el año 95, que estuvo en el Retiro, y desde el 99, que está aquí en Casa de Campo. Además de jardinera, es una activista social y ecologista, así que os dejo con ella para hablar de la historia y de la evolución de los viveros municipales en Madrid, ¿vale? Aquí os la dejo. Muchas gracias, Belén. Bueno, yo efectivamente, como han comentado mis compañeros, ellos han hablado del pasado, del presente, y a mí me toca hablar del futuro. Pero, Enrique, yo no tengo una bolita mágica. Lo que sí puedo es prever cuál puede ser vuestro futuro, el futuro de los viveros municipales, no solamente el vivero de Casa de Campo, haciendo una pequeña análisis y una evolución de cómo ha ido cambiando las funciones del vivero, de cómo puede ser el futuro respecto a lo que hemos ido evolucionando, como habéis contado. Luciano, el pasado, cómo han ido evolucionando. Por ejemplo, los invernaderos. Nos ha contado Enrique, sí, desde 1817, que efectivamente se construyó la primera estufa dentro de este recinto, de cómo se han ido mejorando. 15 años tiene la reforma del invernadero, la estufa caliente, que contaba Enrique, con todo mecanizado, automatizado, y efectivamente lo que con ello conseguimos es una producción mucho mejor y mucho mayor de las plantas que cultivamos en él. De igual manera hemos mejorado los riegos. También él ha contado de cómo en los comienzos regábamos absolutamente de manera manual, con a manta, con manguera, con un recuerdo, los aspersores eran móviles, le llamábamos, que era una manguera donde iba enganchado a un trípode y un aspersor, y lo llevábamos a los distintos lugares donde queríamos regar. Entonces, ahora, al tenerlo automatizado, claro, eso ha sido fantástico, porque igualmente tanto la calidad como la cantidad la hemos mejorado. En la maquinaria ha sido un mundo, un cambio absoluto, porque antes el tractor, el volquete, la fresadora, eso por suerte lleva existiendo muchos años en la agricultura, en la jardinería, en el viverismo, pero nosotros progresivamente hemos ido mejorando
pues desde, por ejemplo, bueno, esa maquinaria para trabajar directamente en las tierras de cultivo no tiene nada que ver. Primero para el maquinista, la amortiguación que tiene, el aire acondicionado, no tanto, pero bueno, hemos mejorado mucho. Pero es que luego tenemos herramientas, es que tenemos palas de aluminio, tenemos tijeras neumáticas, que imaginaros todo el día con una tijera, pum, 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 que eso facilita muchísimo también no solamente la calidad y la cantidad, sino también el cuidado del propio trabajador. Tenemos carretillas mecánicas o incluso de plástico. Por supuesto, maquinaria pequeña, como puede ser una motosierra, una sopladora, un cortasetos eléctrico. ¿No os podéis imaginar la mejora que ha supuesto eso? Insisto, para el cultivo, para las plantas, como para los propios trabajadores. Hemos mejorado en los cambios, en los cuadros de cultivo, como decía Enrique. Se avanza muchísimo más y se produce sobre todo la raíz, que es la parte más importante, consideramos, creemos, del árbol. Sobre todo un árbol, un arbusto también, porque es por donde se alimenta, por donde se sustenta, pero donde tiene muchísimas hormonas y muchísimas células vivas necesarias para su parte aérea. Entonces, tanto pisamos las raíces, tanto pisamos, por favor, tener cuidado porque es lo más importante. Entonces, nuestro cuidado y esmero porque la raíz sea, como ha dicho Enrique, un cepellón bien consolidado es fundamental. Mejoras en la extracción de planta. No podéis imaginar antaño que extraer un árbol a raíz desnuda o en cepellón era la azada y como en las trincheras. Y eso igualmente, paulatinamente, ha ido progresando hasta el punto de que ahora tenemos máquinas para sacar tanto a raíz desnuda como en cepellón. La foto esta es muy curiosa, la foto de la izquierda, porque es algo muy concreto. Es una secuoya que se iba a hacer un escayolado y ahí veis que dos personas se cuelan en ese hoyo, en esa trinchera. Cuando eran árboles más pequeñitos, pues efectivamente el cepellón es más pequeño. Pero el método era el mismo. Nos metíamos, yo decía, vamos a las trincheras. ¿Qué ha pasado? Pues que gracias a estos avances tecnológicos y la mecanización de las labores, hemos ido también evolucionando en nuestras funciones. Por ejemplo, en los cuadros de cultivo. La formación y la educación. Eso ha sido fundamental. La aportación de los compañeros, tanto de la Agencia del Empleo como las visitas guiadas. La Agencia del Empleo está desde el año 1998. Son grupos de personas que hacen talleres de empleo a través del paro y realizan las prácticas en nuestro vivero. No sustituye a un trabajador, pero hace una labor importantísima, tanto formativa como educativa. Y es un apoyo importante, porque, como ha contado Enrique, la carencia de plantilla progresiva también ha sido importante. Y ellos nos ayudan a continuar con estas labores día a día. Suelen ser de 16 personas, 21, eso es más o menos el número de alumnos que solemos tener anualmente. Pueden ser, según los programas, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Más de 6 meses yo creo que no han estado. Pero desde luego es una ayuda y un apoyo importantísimo. Y luego la educación ambiental que damos en el propio centro, en el vivero y en Estufas del Retiro. En Migas Calientes no se realizan estas visitas guiadas, pero porque al fin y al cabo Vivero Casa de Campo es como Migas Calientes, se produce lo mismo, lo único que es más pequeñito, pero prácticamente estamos hablando de arbustos y árboles, como hacemos aquí, en el vivero de Casa de Campo. Esta labor de educación se realiza desde el Centro de Información desde el año 2017, si bien es cierto que antaño se han realizado también distintas visitas con distintos programas desde el Ayuntamiento. Pero ya el CIEAM de la Casa de Campo ha consolidado. Todos los miércoles recibimos un grupo de personas interesadas en conocer y compartir nuestro gran espacio. La investigación vegetal. Algo tan importante también porque nos supone el avance respecto a la adaptación de las plantas a este cambio climático, que es más que evidente, lo estamos sufriendo y sobre todo las plantas, y tenemos que ir encontrando especies que se vayan adaptando a estas temperaturas tan extremas, a esta carencia de agua, cada vez en periodos más largos o incluso inundaciones en momentos también muy específicos del año.
Entonces, lo que vamos haciendo, tanto en el laboratorio de migas calientes como en Casa de Campo, hay distintas líneas de investigación. A nivel laboratorio, en migas calientes. Hay algunos proyectos que se están ahora llevando a cabo, pues por ejemplo, con planta xerófila, con cactus, helechos y crasas, se está llevando a cabo para hacer cubiertas vegetales, para colecciones. Ahí tienen un proyecto muy bonito. Saneamiento de crisantemos, de dalias, de ajos autóctonos de Madrid, porque, claro, los esquejes tú los vas reproduciendo, la planta, vas haciendo clones, año tras año, pero ¿qué pasa? Que va perdiendo su capacidad y su valor genético. Entonces hay que sanearlas. Ese proyecto también se está haciendo. Planta madre de Syngonium y de Spathiphyllum también están haciendo. O sea, luego para el vivero, por ejemplo, están con los olmos, intentando que sean resistentes a la grafiosis, pero esto es en colaboración con la Universidad de Montes. Entonces, bueno, pues tenemos que readaptarnos, reinventarnos, pero sobre todo ayudar a las plantas, o mejor dicho, aprender a elegir las plantas cada vez más adecuadas para el espacio que tenemos. ¿Qué pasa con el futuro de los viveros municipales? ¿Qué pasa si desaparecieran los viveros municipales? Bueno, pues ahí es donde yo no tengo una bolita y con esta evolución que yo he estado haciendo puedo prever cómo puede ser el futuro de los viveros municipales. Si no estuvieran, lo primero y creo más importante es la calidad de la planta que perderíamos. Planta aclimatada a la ciudad de Madrid, algo muy importante, porque la planta se compra normalmente en Levante o se compra fuera de España. Si esa planta cultivada en esos viveros vienen aquí a Madrid, pues va a sufrir muchísimo más la planta, va a tener muchas más pérdidas de planta, más marras, y eso va a suponer al final un mayor coste económico. A la hora también de que sean viveros municipales que estén acorde y en consonancia trabajando con la administración del Ayuntamiento de Madrid, implica que haya más programas de plantación. Eso también puede desaparecer en el caso de que no existiéramos como viveros municipales. Los trabajadores públicos somos los que estamos en los 3 viveros municipales actualmente, compartiendo la tarea, como ha dicho Enrique, con una empresa contratada desde 2014. ¿Qué supone el empleo público que nosotros tenemos, por suerte, desde hace muchísimos años y se va aumentando progresivamente muy despacito, pero aun perdiendo la plantilla en los últimos años, como también ha comentado antes Enrique, ahora hay un pequeño aumento, pero sustituido por la cualificación. Nosotros entramos con una oposición, luego tenemos que tener una formación y por suerte tenemos formación continuada. Entonces todas las nuevas técnicas, metodologías, proyectos, formas de cultivar, de podar, de tratar a las raíces, se van día a día, vamos conociendo nuevas formas, nuevos métodos y por suerte nos llega a los trabajadores municipales. Las condiciones laborales, la estabilidad de empleo, eso se perdería y eso es una pena porque los compañeros de la empresa contratada no les requieren una formación al entrar, el sueldo es mucho menor, la formación continua es prácticamente nula y son muchísimos menos trabajadores que los que se necesitan realmente. ¿Qué pasa? Pues que no dan de sí. Son unas personas y unos trabajadores maravillosos, pero no pueden dar ni pueden tener el mismo mimo, esmero y cuidado que nosotros le dedicamos diariamente a cada uno de los ejemplares e individuos que manejamos, sobre todo los árboles. Eso es una cosa también que desaparecería, ese mimo y esa profesionalidad que nosotros invertimos. El oficio de jardinero, en el fondo, el oficio de viverista, ¿qué es? ¿A dónde se remonta? Pues desde que el hombre tiene contacto con la planta para, de alguna manera, sacar algún tipo de beneficio. Comer, decorar, atraer insectos, porque me di cuenta que polinizan y entonces necesito esos reservorios. Desde entonces, estamos hablando desde la época mesopotámica, los jardines de Babilonia, es decir, que el oficio de jardinero y el de viverista es que va de la mano con la evolución del hombre, con el desarrollo de las civilizaciones. Entonces no se puede dejar a una empresa que al fin y al cabo busca una rentabilidad.
que es uno de los criterios más importantes que tenemos en los viveros municipales. Criterio no rentabilidad. Por lo tanto, podemos dedicarle tiempo y mimo a cada una de las especies. Este mismo esquema lo mostraba Enrique de cómo ha ido mermando la plantilla de los jardineros municipales en el vivero de Casa de Campo, ¿vale? Luego en el resto de viveros en proporción ha sido muy similar, pero insistimos, por suerte y gracias a la lucha de los trabajadores que aún permanecemos, estamos consiguiendo que aumente un pelín la plantilla, un pelín para lo que se necesita. Y el ayuntamiento lo está sustituyendo con la empresa privada. Pero bueno, vamos a ver si hay ahí un equilibrio e incluso una reversión y volvemos a tener otra vez todo personal municipal. Entre otras cosas por la profesionalidad y un trabajo digno que todos nos merecemos. Y yo he terminado mi ponencia, pero ¿puedo contestar esta pregunta? ¿Cómo veis el futuro del vivero de Casa de Campo? Cristiano, Enrique, ¿comenzáis vosotros con la pregunta? ¿Respuesta de esta pregunta tan interesante? ¿Qué pregunta era? Que cómo ves el futuro del vivero de Casa de Campo. Si es que lo ves. Yo creo que hay futuro, porque en los últimos 20 siglos viene en forma de huertas tradicionales, viene en forma de jardines, viene en forma de vivero, ha tenido continuidad. Por tanto, yo auguro un futuro prometedor, un futuro, por supuesto, posible, pero que no nos volvamos locos. Ya hemos hecho desaparecer más de un centenar de huertas tradicionales de la ribera del Manzanares y este sería uno de los pocos espacios que queda como tal sitio de cultivo y bueno, que nos recuerda ese pasado tan importante para la ciudad. Son nuestras raíces, la casa de campo, sus cultivos, sus jardines, sus huertas, sus viveros, son nuestras raíces. Así que espero que no nos volvamos locos y que seamos capaces de mantener esto, claro que sí. Enrique, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que con lo que han dicho los dos compañeros, yo no tengo tampoco bola de cristal, no sé. Soy optimista porque a lo largo de los 30 años que yo llevo ahí trabajando, siempre hemos tenido la losa encima de la privatización y bueno, pues hemos ido aguantando. No solo aguantando, sino que ahora somos más personal que éramos hace 10 años, por ejemplo. Entonces yo soy optimista y prefiero no aventurar más y dejar espacio para las preguntas que hayan hecho. Bueno, bien. A mí me preocupa una cosa que tenemos ahora mismo en proyecto, aunque si bien es cierto que 30 años que se pretendía realizar esta rehabilitación. Hablo del Jardín de Felipe II, rehabilitación en el Reservado Chico, la zona que contaba Enrique donde están esas cajoneras, esas estufas, donde tenemos de hecho toda nuestra logística. El vivero Casa de Campo, en esa hectárea, no lo hemos comentado, pero el vivero Casa de Campo tiene 18 hectáreas. Una es donde el Reservado Chico, donde estaba el Jardín de Felipe II, detrás del Palacio de Vargas, en la cara norte, es donde está, insisto, nuestra logística de producción, donde producimos todos los esquejes, donde tenemos la enmacetadora, por cierto, no la hemos comentado, como una, vamos, eso ha sido también una sí, que está muy viejita, pero sin embargo nos da, porque producimos de estar a la hora de repicar, enmacetar, de pasar de una maceta pequeñita o de el esqueje, según sale la raicita, y la ponemos en un alveolo y del alveolo a la maceta. Eso se hace con una máquina que antes podíamos hacer que 200 al día en una mesa de trabajo manualmente y ahora es la máquina. Igualmente se hace a mano. Todo trabajo es manual. Pero ya es una máquina que ya es una cadena sin fin, una tolva que nos trae, la maceta se mete en un círculo. Es decir, está mecanizado y ahora producimos 1.500, 2.000 arbustos cada mañana, ¿no? Tranquilamente. Es decir, que la diferencia, lo que estábamos diciendo en todas nuestras intervenciones, trabajamos con plantas, damos calidad o producimos plantas de calidad y con profesionalidad y con muchísimo cariño y muchísimo esmero. Entonces, eso entendemos que no tiene que desaparecer. Y la rehabilitación puede ser perfectamente compatible. La infraestructura, sobre todo de las estufas, es algo que es salvable,
a tope, sobre todo la estufa caliente, se puede abrir al ala norte, a la cara norte, a toda la zona de los cuadros de plantación, 17 hectáreas, las cajoneras se reconstruyen pues un poquito más allá, se reconstruye el jardín de Felipe II, no nos vamos a negar a que se recupera parte de la historia, pero por supuesto compatibilizándolo con toda la producción que ahora mismo, en la actualidad, producimos en el vivero Casa. Vamos a ver si puede ser, ¿no? Bueno, os dejo aquí algunas preguntas que nos han hecho. A ver si las puedo ver. Ana dice, ¿qué tiene de especial esta zona de Casa de Campo para haber sido elegida para instalar los viveros municipales? ¿El suelo? ¿El clima? ¿Sabéis? Bueno, es la zona más cercana al río, por tanto son tierras, bueno, son sedimentos cuaternarios, creo, ¿no? Y eso hace que sean suelos profundos, suelos húmedos, con mucha materia orgánica. Y de hecho los árboles se cultivan prácticamente, yo el tiempo que estuve prácticamente sin abono. Es decir, es un sitio magnífico para criar árboles. Quien lo empezó a hacer sabía lo que hacía. Así que yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y también con ese pasado tradicional, que ya nuestros antepasados pues sabían que dónde había que poner las huertas, dónde había que poner los cultivos de árboles, porque no los ponían en un secarral, no los ponían en el alto de Garavitas, los ponían en sitios Tenían el agua cerca, si querían regar, ¿no? buen suelo, mucha agua y buenas condiciones, así que eso es. Y facilidad Sí, para... La vega de los ríos ha sido zona de huerta y de cultivo. Es lo lógico. Es lo lógico, eso es. A ver, Andrés nos dice, buenos días, ¿cómo se decide qué plantas se van a cultivar en los viveros municipales? ¿Hay algún criterio para seleccionar una especie u otra? Lo que estamos ahora es, porque el criterio es lo que ha comentado Enrique, hay 3 criterios. El personal técnico municipal, que en ese momento está, si es una obra, se coordina con el vivero y qué plantas hay disponibles para esta obra. Si son una reposición, es decir, que se han muerto unas plantas, si se suele sustituir por las mismas, buscando, eso sí, por suerte, más biodiversidad. Porque antes las calles lo normal es que esté a la misma especie, plantado todo plátanos, todo melias. Pues ahora, por suerte, se está buscando la biodiversidad. Entonces, la reposición puede variar. Y luego, otro criterio es el que haya en el vivero. Es que en realidad, a ver, una cosa también que se hace es coordinarse. Oye, necesito tantos arbustos de estas especies o árboles y entonces lo producimos. Un poquito a demanda. Un poquito. Lo de la demanda, pero lo que pasa es que el árbol, bueno, pues por suerte, por desgracia, tiene su tiempo de crecimiento. No voy a la tienda y compro y me lo llevo. Lo producimos a demanda. Y luego, por otro lado, introducimos especies, pues eso, cada vez más adaptadas al poco riego, a las altas temperaturas. Nos gustaría que fueran más autóctonas y a veces traemos cosas que vienen del otro lado del mundo, pero con ese criterio un poco. O sea que aunque os lo pidan a demanda, muchas veces vosotros tratáis de decirle, oye, pues este árbol nos parecería un poco mejor. Sobre todo más en arbustos, más que en árboles. En árboles es más difícil hacer cambiar de opinión. Sí, pero bueno, ya he enseñado una diapositiva sobre los semilleros de algarrobos que estamos haciendo por primera vez en la historia y se están dando bien de momento, claro, acaban de nacer, ya veremos luego el cultivo en tierra cómo va. A ver si no le viene un invierno ahí durillo, ¿no? Bueno, hay algarrobos en la ciudad de Madrid que han aguantado, entonces tenemos esperanza en que vaya bien. Muy bien, a ver, Luz me dice, ¿las peticiones de plantas se pueden hacer de entidades públicas de otros municipios que no sean de la ciudad de Madrid? No suele ser, a no ser que haya un stock importante que efectivamente, bueno, pues no hay salida. Exacto, excelente. Entonces ahí sí, que lo pida. A Parques y Viveros. Siempre hay tiempo, ¿no? @madrid.es. Parques y Viveros todo junto, @madrid.es. Sí, siempre, efectivamente, para decir que no, siempre hay tiempo. La misma te dice, muchas gracias, una charla muy interesante. Gracias a los profesionales que mantenéis este espacio. Voy a escribir otra vez. Se tiende a que haya más jardineros municipales en los viveros en detrimento de las contratas. Bueno, esto es lo que has hablado un poquito tú antes, ¿no? Se quiere que se tienda, pero las administraciones públicas en general están
apostando por las externalizaciones o privatizaciones. En todos los sentidos. De hecho, somos el último oficio que permanecemos en el Ayuntamiento de Madrid. Esto es una cosa que como que con mucho orgullo decimos, porque antes eran todos los talleres, o sea, prácticamente los limpiezas, pintores, o sea, todo era manual, todos los oficios estaban representados o trabajaban personal municipal. A medida que se han ido jubilando, son servicios que han ido privatizando y el oficio de jardinero es el último que queda en el Ayuntamiento de Madrid. Es un orgullo, pero una pena, ¿no? A la vez. Absolutamente. Entonces ahí y seguiremos luchando. O sea, es que no es que sea impepinable, es que no tiene color lo que estamos explicando, lo que hemos transmitido los tres, que es que la calidad, la profesionalidad y el buen quehacer no es que los compañeros de la contrata no lo tengan, ¿vale? Sino que no, ni se les contrata como tal, ni se les paga por ello, ni se les forma continuamente. Entonces, bueno, pues yo creo que no tiene mucho más que decir. Que añadir, ¿no? ¿No? A ver, si es verdad que la planta sale con tanta calidad de los viveros municipales, ¿por qué se sustituyen de rotondas y medianas plantas de flor en su máximo apogeo? Eso ya es no sé si... decisión de los técnicos claro. o incluso puede que del concejal del distrito. Eso te iba a decir, digo, nos vemos muchas veces porque no le gusta la planta que haya y dice, oye, quiero que... O ve que está decayendo un poco la floración y dice tiene que esto... mantener otra flor Claro. Y... En las flores así es lógico. En los árboles ya es otra cosa. Y yo me adelantaría a decir, si alguien lo pregunta, ¿por qué se pierden los árboles? Falta de mantenimiento. Sí, ¿no? Aparte de también que hay muchos árboles. Vamos a ver, nosotros, yo recuerdo este dato cuando lo decía, cuando era concejala Ana Botella, el 30% de lo que se planta en Madrid sale de los viveros municipales. El resto se compra y se compra fuera de Madrid. Entonces ya estamos hablando de una planta no aclimatada. Mejor o peor formada, depende de lo que haya costado. Al fin y al cabo, esto es el día a día. Si me cuesta más, tendrá más calidad. Y nosotros, como no tenemos criterios de rentabilidad, pues es lo bueno, que no trabajamos bajo una presión de tiempo, sino de calidad. Claro, y sobre todo también lo que decías tú de lo del mantenimiento, que no solo es importante plantar la planta, sino que si no la mantienes, hace muy buenas. O sea que eso es muy importante. A ver, Rafa dice muchas gracias por vuestra sabiduría. ¿Qué relación hay entre el vivero de Casacampo y el Retiro? ¿Hay sinergias entre ambos? Sí, los viveros municipales están muy conectados, están en línea, pues podríamos decir, están ahí trabajando siempre en las compras, en el tema de la producción, siempre están ahí y muy coordinados entre ellos. Cada uno se dedica a cosas distintas. El vivero de estufas tiene una línea, el vivero de Retiro tiene una línea muy distinta de cultivo de flor, cultivo de planta de huerta, de planta de interior. El vivero de la Casa de Campo estamos especializados en arbustos, en árboles, pero son compatibles y yo diría que tienen de ahí también, más allá de las sinergias, un aprendizaje entre ellos, ¿no? Es decir, quizá el vivero de estufa lleva más tiempo haciendo cosas de educación ambiental, el tema de la lucha biológica, pero siempre rápidamente el vivero de la Casa de Campo y el vivero de Puerta de Hierro, de Migas Calientes, también está siempre ahí, por lo que yo sé ahora mismo. ¿Queréis añadir algo vosotros? Bueno, lo que añadís, sí. Pues lo que dice él, ¿no? Más Sí, o menos. A ver. Hay una coordinación más importante y muy buena y muy positiva. De hecho, es una única técnica la jefa de los tres viveros. Exacto. Ah, Es claro. la misma. Entonces, ¿cómo no va a haber? Claro. Hay buena Luego, comunicación. cada vivero tiene su propio técnico en la cabeza, pero hay una por encima de los tres. Claro. Pues, con más razón para que haya eso. Exacto. A ver, comentabais que se está investigando en árboles más resistentes al cambio climático. ¿No creéis que tanta pradera de césped en Madrid va siendo una anacronía? Absolutamente. El césped y las praderas, si fuesen naturales, todavía, que se pueden mantener, se quedan sequitas en verano, pero bueno, las dejas ahí que son muy buenas también, las siegas. Pero el césped como tal es que no, porque es que si antes no daba lugar por el clima, ahora menos por el exceso de agua, de trabajo y luego efectivamente el que
que no se puede, que el agua ahora mismo Que es no, oro. no, por Dios. eso es verdad. Y Nuestra tenemos jardinería tradicional es totalmente refractaria al tema de las praderas, estas, los cultivos de hierba. Porque una cosa es la pradera natural, como dice Gema, la pradera que se agosta y tú la siegas y ya está. Y otra cosa es estar aportando no solamente agua, nutrientes, gasolina, máquinas, jornadas, todo el tiempo ahí para mantener eso. Eso, es que mantenerla en Claro. condiciones. Entonces, ahora mismo podríamos decir que es un anacronismo, que deberíamos ir. Y una cosa relativamente reciente, porque en los años 60 todavía no había praderas en Madrid, se empiezan a poner a partir de los años 70. ¿Y es por Entonces, algo estético? pues por las modas, porque en la jardinería, como en todas las historias, hay modas. Y luego también había una demanda de querer parecernos a la jardinería europea, la jardinería de otros países, en los que las praderas se mantienen solas. No sé si recordáis las imágenes estas de Londres hace un año o 2 años que no llovía y estaban todas las praderas amarillas en verano. Claro, porque allí no han previsto que Claro. hay que regarlas. No tienen Eso es. sistema de riego, no tienen bocas de riego en los parques. No habían pensado poner el sistema de riego. Entonces, claro, en un mundo que va cada vez más a menos agua potable, más sequías, tal, las praderas es una cosa a desaparecer. O eso pensamos. Que costará trabajo, porque es un placer tumbarte en la pradera, pero igual es un placer que no podemos mantener. Claro, eso es. y sustituir por plantas también y especies tapizantes, que efectivamente no las puedes pisar de la misma manera ni tumbarte, pero visualmente y ambientalmente te está dando, vamos, y estéticamente son maravillosas, muchísimas, vamos, hoy en día más, cosas que también aquí estamos, en el vivero también tratamos plantas xerófilas, tratamos estamos cada vez cultivando más, pues, bueno, retamas se ha parado un poquito, pero, por ejemplo, perousquias, liriopes, es decir, plantas que necesitan muy poquita agua. Y luego, por ejemplo, una tapizante buena, el trachilospermum, el jazmín este de nieve, es que ese te sube, te baja, te hace lo que sea, eso aguanta lo que sea, y es precioso, y encima tiene una floración maravillosa, un olor, o sea que es cuestión de tener imaginación, Sí. porque plantas tenemos de sobra. Pues bueno, así poco a poco. Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial. ¿Se consideran los árboles disponibles en viveros municipales para diseñar proyectos de parques? Por ejemplo, se plantan chopos en el nuevo espacio de lectura al aire libre del Parque del Oeste. ¿Se plantan chopos? Eso dice, no sé. No sé a qué se refiere. No, ¿Se consideran los lo árboles que quiere disponibles decir la compañera, que no sé si será mujer o hombre, No lo sé. lo que quiere decir es que si los viveros municipales, la planta que tienen, que cultivan, que reproducen, o que llegan también como sanciones, si eso forma parte de los proyectos municipales. Y ahí hay que decir que las nuevas obras, las empresas compran su planta. Entonces es un poco absurdo. Compran su planta no al vivero, sino efectivamente. Entonces, que yo sepa, el vivero solamente suministra las plantas de reposición. Entonces, ahí debería haber un cambio en la ordenanza y en los proyectos para que los árboles y los arbustos del vivero se puedan poner en proyectos nuevos. Es lo que la compañera se refiere a eso. Vale. Eso es que falta, es verdad, coordinación entre quien diseña los espacios verdes, públicos o privados, y los gestores de los viveros municipales. Sí, suele haber muy poca coordinación, nos lo suelen decir. Aunque nosotros habíamos hablado antes, Enrique, de las obras. Es que además eso pero... va por otra vía, porque cuando se hace un jardín nuevo, eso conlleva un proyecto que sale a subasta, que ya no es del ayuntamiento, sino que es de una empresa privada. Un arquitecto normalmente suelen ser, ni siquiera son profesionales paisajistas, puede ser un arquitecto y coge y pone las especies que más de moda. O más baratas, o lo Claro. que sea, ¿no? O efectivamente llamo al vivero, oye, ¿qué tienes? Y mira, pues tengo esto, esto y esto, y te puedo dar esto y esto. Y decíamos antes que es que no se, de todo lo que se planta en Madrid, parte sale de los viveros municipales, una gran parte se compra. No sé el porcentaje ahora. Entonces, Luego, además, la Concejalía de Obras y la Concejalía de Medio Ambiente, que es la que lleva Parques y Jardines, llevan líneas distintas. Entonces, claro, Claro, que no hay comunicación entre ellos. a los técnicos municipales se les entrega una obra, yo que sé, la última obra que se ha hecho, la Plaza España, por ejemplo, o el Madrid Río, se les entrega ya hecha. Nadie les ha preguntado qué especies hay que poner o qué especies no hay que poner.
Entonces, ahí esa coordinación falta. Por desgracia. Falta entre los que llevan las obras, ¿no? La Dirección General de Obras y tal, no tienen coordinación que sepamos con los jardineros, con los Ya. técnicos verdes. Entonces, es una cosa rara, ¿no? Es una cosa que se debería remediar, ¿no? Pues mira. Cuando además lo más importante, entendemos, es que la elección de la especie es de las cosas más importantes. Especie adecuada en el lugar adecuado, bien por tamaño, bien por necesidades climáticas, disposición de la luz, orientación, Sí, todo. suelos, o sea, es que, y efectivamente quien lo diseña es un arquitecto y no sabe ni lo que es una Perusca ni un Celtis, pues le da igual. Hay una y un cosa poco que lo que decía Gregorio de los Ríos hace casi 500 años. Decía, porque un jardinero debe saber cómo llevar su jardín. Porque personas que trazan, hoy diríamos diseñadores, urbanistas, personas que trazan hay muchas, pero personas que sepan llevar un jardín, de esas no hay tantas. Y dentro de eso, las personas que ven cómo funcionan las plantas en el día a día, cómo se adaptan, cómo funcionan, si poca agua, si mucha agua, si se reproducen bien, si se reproducen mal, esas son las personas que están todos los días con las plantas Eso cuidándolas. es. Y entonces, esas no son las que diseñan. Y eso es una cosa muy rara, una cosa muy absurda, ¿vale? Por decirlo así rápido. Entonces, deberíamos aprender de estos jardineros del siglo XVI que lo tenían claro. Y utilizaban las plantas que funcionaban, las plantas que se daban bien y las plantas que tenían cerca. Y si era posible que se reprodujeran por ellas mismas, pues mejor, así no tenían tantas historias. Sí, totalmente, vamos, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las especies que actualmente, Ana pregunta, ¿cuáles son las especies que actualmente más se cultivan en el vivero? A ver, ¿están las especies que se ponen en los parques sujetas a las modas? Pues claro, desde el momento en que alguien las diseña, y más si no es entendido en la materia, pues cuando más está sujeto a las modas. A las modas, a lo que le ofrecen en los viveros, que son los primeros que implantan las modas. O sea, deciden cultivar de repente una planta y la cultivan a mansalva y la ofrecen a todos los proyectistas de obras. Nosotros, te puedo decir lo que cultivamos en más cantidad, pues colreuterias, por ejemplo, celtis, que están muy adaptados al clima de Madrid. Vamos a poner nombres así cristianos. Bueno, aquí la colreuteria. Jaboneros de la China, almendres. Gracias. Bien. Gracias. Luego, el Pyrus caleriana, que va muy bien Perales de flor. Gracias por esa puntualización. porque tiene una copa pequeña, se adapta muy bien a las calles estrechas y además es muy bonito cuando está en flor. Y luego también en otoño la hoja coge un color así rojiza muy bonita. Liquidámbar también usamos mucho, que ese por desgracia no tiene nombre común. Pero lo conoce todo el mundo, Sí, yo creo. Las melias, que también tienen un follaje dan una sombra muy buena, tiene una flor que aunque no es muy vistosa porque es chiquitita, pero huele muy bien y se adapta perfectamente a sufrir los calores estivales. De hecho, en Sevilla hay muchas calles con melias y están preciosas. Entonces, pues ese tipo de plantas es una planta que no tiene plagas, es una planta que ya se ponía en el siglo XVI. Sí, porque es insecticida. O sea que la semilla de melia se puede utilizar para hacer un insecticida natural. Entonces, claro, es lógico que no tenga plagas. Claro, que yo, por ejemplo, veo yo vengo por Madrid Río todos los días, digo, claro, está todo lleno de pinos, yo voy por la procesión a ver las oruguitas ahí todos los días y tal, pues, claro, está demasiado monoespecífico, ¿no? Demasiado junto. Eso sí que fue una moda. Además, precisamente, los pinos no son una especie muy asociada a los ríos. Claro, eso es. Nada. No sé por qué les dio por poner en Madrid Río tantos pinos, pero bueno. Pues lo mismo que hablábamos antes, de las modas o de lo que te ofrecen los viveros más baratos. Efectivamente. A poner pinos a mansalva. Bueno, Asociación Vecinal, muchas gracias por el webinario. Larga vida a los viveros y al oficio de los jardineros municipales. Gracias. Luz nos vuelve a preguntar, ¿hubo un tiempo que teníais paulonia? ¿Se sigue cultivando a pesar de no ser una planta autóctona? Pues no. Yo creo que eso fue una prueba que hicimos una vez. Se cultivó en un cuadro nada más. La verdad es que iba muy bien, o sea, pues, se cultivó muy rápido, crecía mucho
pero luego cuando se sacó y se metió en contenedor, ya no iba tan bien. Se secaban mucho las puntas. No sé si por eso dejó de ponerse, o realmente la razón no la sé, pero no lo hemos vuelto a poner. Ni te la han vuelto a pedir tampoco. Pues En ya ningún no sitio, sé. ¿no? Por mí no pasan las peticiones. Bueno, pero bueno. Es un árbol muy interesante. Se ha hecho una reforma del Paseo de la Castellana y en poquísimos años están preciosos, están enormes, han funcionado muy bien. Se suele utilizar más bien la Polonia últimamente como cultivo de biomasa y tal, y no tanto en jardinería, pero en Madrid hay calles y hay parques con muchas paulonias. Y es una planta a recuperar con una floración espectacular. Justo ahora está en flor. Pues mira, a lo mejor algún día la van a cultivar otra vez. A ver, si los árboles se producen con tanta calidad, ¿por qué sufren tanto en las calles de la ciudad? Caen ramas, tienen raíces débiles. ¿Se podría hacer algo al respecto? Pues darle un alcorque en condiciones Decente. bien merecido y luego un mantenimiento adecuado, claro. Primero, elección adecuada. No puedes poner un árbol grande en un espacio pequeño, porque le tienes condenado toda la vida. Y podándole porque molesta y no sé qué, ¿no? O sea, primero elección adecuada y luego un alcorque también adecuado, porque es que no se le da. Hablábamos de que la raíz es lo más importante, su estómago y su cerebro, y resulta que es que se le ningunea, pobrecita. Entonces, claro, si no le dejas espacio. Luego en las calles también hay otros muchos factores que influyen en la vida de los árboles. Hay mucha suciedad, la gente tira cualquier cosa en los alcorques. Pilas. Por debajo de los árboles van conducciones eléctricas, conducciones de gas, conducciones de todo tipo que coartan su crecimiento radicular, incluso los matan. Un pequeño fuga de gas o de agua residual, que no es agua residual sana, digamos, lleva detergente, lleva lavavajillas, lleva un montón de mierda que mata a los árboles también. Que no O sea, es fácil responder esa pregunta. hay cosas que no vemos y que están ahí. Ya. Y justo lo que no vemos es lo que más influye en el árbol. Claro. Y el ayuntamiento tiene un manual de plantación de arbolado urbano maravilloso, maravilloso. Aconsejable a todo ciudadano que lo conozca. En la web del ayuntamiento, manual de plantación del arbolado urbano. Y es que no lo cumple, es el primero en no cumplirlo. En la mayoría de los casos cumple, pero en la mayoría no. Y lo primero que necesitas eso es un buen. Y más que en profundidad, que ya se ha visto, y ya por suerte ya sabemos que el árbol crece sobre todo, ¿vale? Extendiéndose pues para sujetarse al suelo y para alimentarse, que son las raíces con las que realmente respira el oxígeno, se alimenta de él y de nutrientes, es la parte más aérea. Entonces necesito espacio y no le hago un alcorque para abajo y lo que dice Enrique, encima luego voy y llego y necesito meter la fibra óptica, necesito meter, entonces claro, que cómo no se va a caer la rama, pobrecita mía, bastante que resiste ahí mucho tiempo. A ver, en el nuevo espacio de lectura al aire libre del Parque del Oeste se han plantado un montón de chopos que habéis comentado que ya no se cultivan en viveros municipales. ¿Algún comentario por ahí? Que ya no se cultivan. Ya no se cultivan. Ahora ha venido una sanción con chopos porque se quiere que se cumpla la ordenanza rajatabla y como explicaba antes Enrique, esa ordenanza dice que se tiene que compensar o reponer la misma especie del ejemplar talado. Pues 50 años tenías, 50 chopos me das. Eso, la tabla de equivalencia, por suerte se cambió o se ha ido cambiando paulatinamente, pero se ha recibido esta sanción. ¿Por qué tachan? No lo sabemos, bueno, no lo podemos imaginar. Pero los chopos tienen la ventaja de un crecimiento muy rápido, enseguida dan sombra, enseguida dan frescor. Y hace años en el oeste había muchos chopos, había muchos álamos blancos de una variedad que se llama booleana. Y entonces, pues me imagino que querrán, y se han perdido últimamente muchos árboles. En el Parque del Oeste hay un problema ahí a ver, yo creo. Y claro, pues para la sombra rápidamente y tal, pues que algo mejor que los chopos. Tenemos ahí dudar, son árboles de vida corta, son árboles que no viven muchos años. Y bueno, pues yo no plantaría muchos chopos, pero pues nosotros ya hemos hablado que no decidimos estas cosas, ¿no? Afortunadamente. Es un homenaje a los chopos que había antes en el Parque del Oeste. Vamos a pegarlo ahí. A ver, Rafa dice, en estos tiempos de cambio climático evidente, ¿no sería interesante, porque leo fatal, cactáceas para plantar en espacio público?
Que yo estoy hablando mucho. Contesta tú. Bueno, vamos a ver. En Madrid tenemos, Claro. en Madrid tenemos, por un lado, este cambio climático que está ocurriendo en todo el planeta, pero luego también tenemos la Filomena, de vez en cuando. Claro. Entonces, si cada X años nos cae una nevada y 10 días de hielos, pues no, las plantas crasas y los cactus y tal, pues También sufren. claro, en jardinería privada yo creo que sí, que es una alternativa claramente. En jardinería pública había que investigar, a ver, había que probar con plantas crasas, plantas más adaptadas. Creo que se ha hablado antes de la xerojardinería, de cómo renaturalizamos la ciudad. Es decir, que tenemos muchas alternativas dentro de la flora de nuestros paisajes, de la península, cosas que no necesariamente tengan que ser cactáceas, que pueden ser plantas adaptadas a la sequía, plantas adaptadas a los malos suelos, y tenemos un inventario fabuloso. De las 6.000 y pico especies que tenemos, yo creo que tenemos muchas plantas que podemos ahí introducir en el mundo jardinero. Y el futuro pasa por eso, pasa por renaturalizar la ciudad, porque se plante no solamente en los parques como la casa de campo, dentro de la ciudad, que se llene de vegetación. Y en sitios donde sea buena idea poner plantas crasas, por ejemplo, en los tejados de las viviendas, ¿no? Las cubiertas vegetales con sedum y tal, pues es una magnífica idea. Y en jardinería privada cada vez más, porque son plantas que requieren poco mantenimiento, que funcionan muy bien. Y en el vivero de estufas se están investigando bastante en ese sentido. En el vivero del Retiro se está investigando mucho con el tema de plantas crasas y además son plantas muy, muy buenas para tistos, para macetas. Entonces yo creo que sí que tiene un futuro prometedor. En el laboratorio de migas calientes es una de las líneas de investigación que hay. Pero tampoco es lo mismo, es que, claro, eso es para una rocalla, un jardín, tú no te puedes meter debajo de un, Claro. de un cactus, claro. Necesitamos o sea, que sombra, todo tiene necesitamos... Exacto. Aunque cualquier hoja, por muy minúscula que sea, hace ya una función de cambio de gases, retención de partículas tóxicas, nos regala el oxígeno, recoge el CO2, lo que todos sabemos que es fotosíntesis, tal, cualquier hojita mínima, ínfima, lo hace. Pero claro, cuanto más grande el árbol, cuanto más masa forestal, pues mejor que mejor, ¿no? Claro. Entonces, digamos que combinación, ni solo crasas, ni solo árboles, ni solo biodiversidad. A ver, Luis Molina dice gracias por la charla, Gemma y Enrique, y por supuesto a Luciano. Andrés, ¿se está notando diferencias en el comportamiento en la ciudad de la planta proveniente de compensación respecto a la que se produce en los viveros municipales? Bueno, eso yo creo que has comentado algo antes. Sí, pero cada vez hay muchísimo más control. Antaño, ¿te acuerdas, Luciano? Años A, cuando nos entraban, le llamábamos póster de teléfonos, porque entraban, entonces se talaban chopos y plátanos principalmente y acacias, y nos venían póster de teléfono con unas raíces, es que no era ni raíz, era un muñón arriba, muñón abajo. Y gracias claro, a ponernos delante del camión, Enrique. Y decir, no, esto no es imposible. Esto no es árboles, efectivamente. Y la ayuda y el apoyo de la técnica. Entonces, bueno, ha sido años, ¿vale? Años. Y ahora, sanción que entra, sanción que se saca, sanción que quito la raíz, sanción que veo. Y es raro aceptar una sanción, rarísimo. Hace poco se ha rechazado un camión de planta porque venía mal. No venía en buen estado. Y eso que ya no son los postes de teléfonos que dice Gemma. O sea, ya hemos evolucionado mucho. Pero aún así todavía siguen viniendo cosas que no son aceptables. Bueno. Y las recibimos, las mimamos, las podamos, las criamos, pero ya tienen una infancia que ya no podemos decir. Ahora nosotros hacemos lo que podemos. ¿Verdad? Muy bien, a ver. Yo las mimo y él las poda. Ah, muy bien. Pues por algo sois un equipo. Se supone que el poner pinos en Madrid Río era por evocar los paisajes de la Sierra de Guadarrama en Madrid. Acompañan al Manzanares en su entrada a la ciudad. Bonito, pues muy bien. Pero vamos, la moda. También pueden acompañar al río. Claro, los árboles de ribera son fresnos, sauces, chopos, no son pinos. Claro. Pero bueno. Bueno, el Madrid Río se complementa muy bien con la naturalización del río, que pusieron en marcha ONGs en la anterior corporación, ¿no? Y entonces ahí se han reforestado muchas veces de manera natural. Ha habido una regeneración natural de estas especies de ribera
y ahora mismo tenemos un río fantástico. Que eso no se ha diseñado tanto como el Madrid Río, es decir, ha habido una verdadera sorpresa. Para las mismas personas que tuvieron las ideas de hacer esto, ha habido una sorpresa de cómo esas especies han funcionado fenomenal. Así que yo creo que ahí hay una Que si muestra. le dejamos la naturaleza seguir, Efectivamente. Hombre, Filomena haces un... y el COVID dentro de nos dio una lección y todos lo decíamos, ¿no? Dejemos que la naturaleza recupere su espacio y vayamos Si bien. nosotros no nos metemos, pues... Todo va bien. A ver, ¿cuál es vuestra opinión sobre los preparados de caucho para el relleno de los alcorques de los árboles? ¿Pueden convertirse en un aliado del árbol urbano? Pues esto es un tema polémico Sí, y hay muchos productos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Todo esto tiene que ver, para que las personas que nos oyen lo entiendan, con que esos cambios de rasante entre la acera y el fondo del alcorque de varios centímetros, ahí se producen accidentes. La gente tropieza, se cae, personas mayores, entonces eso hay que intentar nivelar y poner al mismo nivel el suelo del alcorque con el suelo de las aceras. Y eso, pues, cualquier cosa que hagamos va a ser un problema. Se ha probado con pavimentos cerámicos, se ha probado con rejillas, se ha probado con adoquines, se ha probado con todo. Y este sistema, pues, es un sistema que lleva ya tiempo, que hay que vigilar, que hay que investigar, hay que ver cómo funciona, que todavía no está nada claro. Yo creo que en algunos sitios está funcionando relativamente bien, y en otros pues no tan bien, porque al final se ensucian, impiden que el agua de la lluvia llegue a las raíces, en fin, yo creo que es un tema a vigilar y ver cómo está funcionando y tal. Y desde luego no pegar estas sustancias plásticas, no pegarlas a los troncos. Hay que dejar ahí una zona ahí de que el tronco pueda seguir creciendo. Yo creo que eso en algunos sitios lo están haciendo, el otro día lo vi en el pueblo de Vallecas esto, pero en muchos sitios están dejando el caucho este que comentamos pegado al tronco y eso impide que los árboles puedan crecer. Ya. Y vigilarlo, estar pendientes. Hay árboles que sí que son capaces de, con su crecimiento, romper y rajar el caucho y otros que no, otros que se quedan ahí acogotados en el alcorque. Sí, al final esto es observación, ¿no?, del árbol y mantenerlo y estar pendiente. La convivencia del árbol con los ciudadanos en las calles no es fácil. Claro. Hay que buscar sistemas para que esa convivencia sea armoniosa y no cree problemas. Y casi siempre pierde el árbol, claro. Efectivamente. Bueno, pues nada más. Ha sido un placer teneros a los tres aquí con nosotros. Para mí es un gusto teneros. Solo quería comentaros que, bueno, que como en otros webinarios ya sabéis que podéis hacer la evaluación de cómo han estado ellos, de este webinario que está, el enlace lo tenéis justo debajo de la pantalla del YouTube. Comentaros también que aquí desde el Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo hacemos visitas guiadas, como ha dicho, me parece que ha dicho Gemma antes, que hacemos tanto a público general como a grupos organizados. Casi todas las semanas tenemos allí a gente con nuestras educadoras especiales del vivero y que lo próximo es el 24 de abril, por si hay alguien que se quiera apuntar. Y me está diciendo Luciano que quiere comentaros algo. No, simplemente comentar que muchas gracias Belén, muchas gracias Andrés y muchas gracias Ana, que han estado ahí entre bambalinas organizando todo esto. Y estamos muy agradecidos de que este asunto, que para nosotros es, pues eso, interesante, pues tenga aquí la relevancia que tiene que tener. Así que muchísimas gracias. Y también a los compas, que los conozco desde hace mucho tiempo, pero que gracias a eso también nos vemos así de vez en cuando. Es una excusa, ¿no?, para vernos. Eso es. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo webinario. Gracias. Gracias. Y gracias por el interés de la gente.